Dicen que se bañó en la sangre de vírgenes que ella creía su esencia. Vertido fresco y cálido desde mutilado. Cuerpos preservarían su juventud que, detrás de los fríos muros de piedra de el castillo de Trancián en el que se empapó. Carmesí como los cuerpos de los jóvenes campesinos. Las niñas fueron sacadas a la luz de las antorchas. Flácido, destrozado, agotado, pero esa versión es casi misericordioso, la verdadera historia, la única. Enterrado bajo siglos de pulpa de folclore. Novelas de terror y novelas históricas desinfectadas. Las notas a pie de página son mucho más inquietantes porque Elizabeth Valle no solo mató, ella. Ella observó, ella esperó, ella escuchó, ella. No atacó con rabia, ella lo planeó. Miedo lentamente, con precisión, con disciplina, con placer su crueldad. No era impulsivo, era metódico. Ritualizado, realizado. El horror no fue. La sangre era lo que venía antes de la sangre, y no solo fue tolerada. Fue habilitado, protegido por poder, sellado. Detrás de títulos nobiliarios y protegidos por sociedad que consideraba a las niñas campesinas. La desechable Elizabeth Valle era un monstruo. La condesa sangrienta. Pero también era un espejo que reflejaba los rincones más oscuros de la aristocracia. Privilegio y violencia sancionada por el Estado. Y lo que la hizo realmente aterradora es que no lo ocultó, no tenía por qué hacerlo. Esta no es una historia sobre un hombre empapado de sangre. Conde de la leyenda del terror, esta es una historia sobre un reinado cuidadosamente fabricado de tortura psicológica disfrazada de nobleza excéntrica. Esta es la verdadera. El horror de Elizabeth Valle está lejos más monstruoso de lo que la historia se atreve a admitir. Elizabeth Valle se ha convertido en una caricatura. La llamada condesa sangrienta, una gótica. El hombre del saco susurró a través de siglos de folclore en novelas baratas y escabrosas. Documentales en los que interpreta a una mujer trastornada. Aristócrata enloquecido por la vanidad. Mujer que masacró a niñas para obtener productos de cuidado de la piel. ¿Quién llenó bañeras con sangre? Se rió mientras se sumergía en él. Imagen convincente, y está mal porque la verdad es menos teatral, pero infinitamente más psicológicamente. Es horrible que no haya pruebas concretas. El mito. Que Valle alguna vez se bañó en sangre, que el detalle aparece décadas después de su muerte. Injertado en su leyenda por aquellos ansiosos. Vender una narrativa más limpia de la locura. La convierte en algo agradable al paladar. Monstruo más allá de la comprensión, un fenómeno de historia, una mujer que actuó sola, enferma y sádico, separado del mundo que la habilitó, pero Valle no actuó sola. Ella tenía asistentes, guardias y sirvientes. Clérigos y nobles aliados que se convirtieron en la vista gorda ante las atrocidades que se extendieron. Durante años sus asesinatos no fueron el resultado de locura, eran producto de impunidad. Niñas campesinas desaparecieron y nadie investigó, los gritos resonaron. Murallas del castillo y nadie contestó local. A los sacerdotes se les informó de cuerpos enterrados en el secreto de las chicas que entraron a Sedgehead Castillo y nunca salió, y aún así los sermones continuaron, los matrimonios eran. La vida bendita continuó. El mito de Elizabeth Valle la convierte en una mujer singular. Malvada, la verdad es peor, ella era una depredador protegido que opera en la llanura. Vista dentro de una máquina feudal que valoraba el poder de las élites más que vida de sirvienta, y así fue su leyenda. Distorsionado deliberadamente, es más fácil aceptarla como una loca antes que enfrentarla. La verdad que una noble mujer torturó y asesinado con tolerancia real.
Porque ella podía lo que la historia moderna. Lo que ha pasado por alto es que el horror fue no en cómo mató, sino en cuánto tiempo se le permitió, no era la sangre. Lo que la hacía monstruosa era él. Silencio para entender lo que Elizabeth Valle se convirtió en lo que primero debemos entender. ¿Qué la creó? Nació en 1560 en uno de los aristocráticos más poderosos. Las familias de Hungría Valle no eran desconocidas. Noble, ella era sobrina de la realeza de un primo cardenal del rey de Polonia, aliado a través del matrimonio con el príncipe de Transilvania. Pertenecía a la bahía. Linaje, un nombre tallado en el granito. De la clase dominante de Europa. Su sangre era azul y esa sangre un día mancharía innumerables pisos, paredes y manos, pero mucho antes de que la llamaran conde Drácula, Elizabeth P. era una niña, criado en un mundo donde la violencia era la autoridad y el miedo eran disciplina para ella. Crecí rodeado de torturas, no metafóricamente, literalmente público. Azotes, empalamientos y ejecuciones eran partes rutinarias del gobierno diario. En la Hungría del siglo XVI, especialmente, durante una época en la que el país estaba atrapado entre las invasiones otomanas y disputas sangrientas entre católicos protestantes. Las ejecuciones no fueron ocultas, fueron nobles célebres, vieron morir a los campesinos desde los balcones como lo harían otros. Más tarde ver ópera. Elizabeth no fue primeros años de vida. Se salvó de esta cultura en la que estaba inmersa. Y ella no estaba bien, según sugieren los relatos. Ella sufrió convulsiones violentas cuando niño, lo que hoy podríamos diagnosticar como epilepsia. Algunos historiadores especulan que estos problemas neurológicos tempranos fueron los resultado de la endogamia. No es infrecuente en linajes aristocráticos que eran más preocupado por mantener la propiedad consolidado que evitar la ruina genética. Su familia era conocida por su inestabilidad. La locura y la crueldad no eran anomalías. Eran rasgos familiares. A la edad de 10 años. Estaba comprometida con el conde Ferenc Nátásdy, un rico señor de la guerra conocido como el Caballero Negro de Hungría, un hombre famoso por empalando vivos a sus enemigos durante la batalla. Las campañas de la conferencia no eran solo un soldado. Era un practicante de performance. A menudo se dice que la violencia adorna al enemigo. Cadáveres con desmembramiento creativo. Cuando él y Elizabeth finalmente se casaron, la boda fue más una alianza militar que el romance. Ella tenía 15 años, él tenía 19. Como regalo de bodas le regaló un castillo de juncos. Castillo en lo alto de una colina solitaria rodeada de bosques que se tragaron el sonido. Una fortaleza construido no solo para repeler a los invasores, sino para contendría secretos que se convertirían en ella. Reino del silencio. Pero las señales llegaron antes de la sangre, incluso en su adolescencia. Durante años circularon rumores entre los sirvientes y los aldeanos. Su temperamento, su crueldad. La niña que una vez vio a un cerdo destripada ahora ordenó a sus doncellas que fueran golpeado por dejar caer una aguja o faltar un hilo. Al principio estaba oculto debajo la nobleza rebautizada como disciplina. La mala conducta fue castigada severamente, pero se esperaba que los sirvientes obedecieran y se esperaba que los nobles los corrigieran, pero la diferencia con Valle era que la corrección se convirtió en compulsión. Ella no se detenga ante una bofetada o incluso una paliza. Comenzó a disfrutar del proceso de informes que se harían. Casamiento. Más tarde alegan que, incluso cuando era joven, la condesa Isabel se rió cuando vio sangre, que sintió una extraña calma cuando
infligiendo dolor y ese dolor infligido. Lentamente, quirúrgicamente, creativamente se convirtió en no solo una expresión de poder sino una fuente de placer. El matrimonio con Ferenc solamente alimentó el fuego mientras estaba en la guerra. Le envió cartas describiendo nuevos métodos de tortura que había visto en el campo de batalla. Maneras de mantener a un hombre vivo por más tiempo. Métodos de ejecución para prolongar la agonía. Escribió sobre estos métodos de la misma manera que otros. Los maridos podrían escribir sobre vino o música. Algunas cartas incluso sugerían que él alentó la disciplina de su personal, que la aprobaba, incluso la admiraba. Oscuridad creciente que él ayudó a refinar. Juntos se convirtieron en una pareja noble. Atado por la crueldad excepto Ferenc dejado por campañas, Elizabeth se quedó en casa y con tiempo en el que no necesitaba que nadie la animara. Cuando su marido murió, en 6004 ya había desarrollado una. Los sirvientes de reputación rotaron rápidamente. Las niñas desaparecieron de los aldeanos. Susurró, pero ella era una valle y nadie. Acusado de Valle. El año era 16004. Elizabeth Valle tenía 44 años. Su marido, el conde Ferenc Natasti, acababa de murió posiblemente de una enfermedad, aunque susurros de envenenamiento circulaban con su muerte. Isabel heredó vastas propiedades y el control total del castillo Sedgehead, pero lo que heredó no fue solo tierra o títulos, que heredó la libertad del tipo que solo el poder absoluto no controlado por la ley o la conciencia pueden proporcionar. Lo que siguió fue un desenredo lento, no hacia locura sino en plena autonomía sobre su crueldad que se había escondido detrás. El matrimonio ahora emergió a plena vista, pero aún así nadie la detuvo al principio. Las víctimas eran sus propios sirvientes campesinos. Niñas de pueblos aledaños trajeron en el castillo con el pretexto de empleo. Les dieron uniformes, tareas e instrucciones que les dieron. Tuvieron suerte de servir a la nobleza. No les dijeron que tal vez nunca lo harían. Los castigos por dejar el trabajo comenzaron como palizas, luego se intensificó según el testimonio recogido años después. Elizabeth no simplemente castigar la desobediencia que ella creó. Infracciones como excusas para hacer daño, dejando caer una puntada, desabrochando una túnica, caminando demasiado alto. Cualquier error fue motivo de corrección, pero esta corrección fue actuación que ella golpeó con anillos en su actuación. Dedos arrancando la piel de los rostros que ella le metieron agujas a la fuerza en las yemas de los dedos. Ordenó a las niñas comer su propia carne. Cortados de sus brazos en el invierno, ella los hizo desnudarse y pararse en la nieve. Hasta que se congelaron. A veces hacía mucho frío. Agua sobre ellos para acelerar el proceso y ella observaba, no pasivamente ni con la destacamento de un gobernante que mantiene el orden, pero con atención, con interés. Con una cuenta la describe con deleite, obligando a una criada a sostener una vela hasta sus manos estaban ennegrecidas y ampolladas, solo para ver cuánto tiempo podría aguantarlo. Otro cuenta que Valle muerde a las chicas, literalmente desgarrando la carne con sus dientes. Un testigo bajo juramento afirmó que Elizabeth una vez unté miel en el cuerpo desnudo de una chica cuerpo y la ató afuera mirando con calma mientras las hormigas la devoraban viva. No fue la ejecución, fue el estudio lo que lo hizo. El sadismo de Battier era tan aterrador que intencionalidad. Ella no estaba reaccionando en la ira, que ella estaba orquestando el sufrimiento, ajustando variables como un científico. Umbrales de prueba que ella documentó. Efectos que ella refinó, los métodos que impulsó. Límites, eventualmente construyó una red
Su confidencia más cercana, incluyendo una ex nodriza y hechicera local, se convirtieron en participantes activos que trajeron sus nuevas herramientas, hierros calientes, cuchillos, látigos. Pines reclutaron a más chicas que encubrieron las muertes, enterraron las cuerpos bajo las tablas del suelo del castillo en el huerto detrás de la capilla un campesino. La madre afirmó más tarde que le dijeron que la hija se fugó con un comerciante que constantemente cerca de su dormitorio ella solía agujas de coser para perforar las lenguas entonces. A menudo se cosían la boca para hablar. Sin permiso una niña fue. Según se informa, la obligaron a limpiar su propia sangre de las piedras usando su cabello como vestir. Las historias de Sage Borren surrealistas no porque sean exagerados, pero debido a que la escala del sufrimiento es difícil comprender que hubo más de 600 víctimas. Se rumorea que pasó por allí. Los historiadores del castillo discuten el número, pero no se encontraron los cuerpos de las muertes. Cada estado de ruina algún desmembrado. Algunos quemados, otros congelados, otros simplemente desechados sin enterrar como si fueran suyos. La existencia terminó en el momento en que Elizabeth nació. Aburrido de ellos y sin embargo el horror no se limitaba al dolor físico. Entendió la guerra psicológica que ella hizo que las hermanas se miraran entre sí. Torturada, obligó a los sobrevivientes a limpiar. Ella recogió los cadáveres de sus amigos. Promesas susurradas de liberación de alimentos de seguridad solo para renegociar la realidad en el último momento dejando que la esperanza surja. Para aplastarlo dijo un testigo que aniquilación psicológica. Elizabeth tenía una sonrisa peculiar cuando la niña pidió clemencia, no fue por malicia. No era alegría, era satisfacción. Un profesor viendo finalmente a un estudiante comprender una lección cruel en el tiempo. El castillo se hizo conocido por los aldeanos. A continuación, cómo se advirtió a los niños malditos, no. Para acercarse a ella las madres cruzaron ellos mismos cuando oyeron pasos en el bosque y sin embargo cuando Elizabeth convocó a las chicas y aún así vinieron o mejor dicho, todavía los enviaban porque cuando un noble llama a tu hija para el trabajo que haces, no negarse y cuando ella nunca regresa. No hablas porque Sage caso. No solo generó cadáveres. Generó miedo del tipo que silencia. Pueblos enteros también sería fácil. Es fácil reducir el legado de Elizabeth Petty a un recuento de cuerpos mutilados y suelos empapados de sangre, pero la verdadera. El horror de su reinado reside en lo que sucedió antes del primer corte, no el muertes, pero la desintegración mental que les precedió, porque Valle no simplemente mata, ella deshizo a la gente. Víctimas, muchas de ellas apenas en la adolescencia, fue sometida a una forma de psicología sistemática lenta. La aniquilación de la condesa no fue simplemente. Ella estaba infligiendo dolor. Entrega no del cuerpo sino de la testimonios tomados años después. Bajo juramento hablar de castigos que se desarrolló durante semanas, no en estallidos de ira. No ataques de locura, sino prolongados. Rituales de control diseñados para agotar. Las chicas espirituales fueron despojadas de sus nombres. Se refirió a que estaba prohibido hablar. A menos que se les hable, se mueren de hambre hasta que. Voces quebradas por la deshidratación y cuando desobedecieron incluso accidentalmente. No fueron golpeados inmediatamente en Valle. Esperaría, ella los dejaría preguntarse. La anticipación cuaja a una chica. Según se informa, se orinó de miedo después de ser dejado en una habitación iluminada con velas durante 2 días. Dijeron solo que el castigo era
Llegando el castigo no llegó hasta la tercera noche. Esto no fue así. La violencia pasional fue estratégica. Deshumanización en invierno ella habría. Ellos permanecen afuera desnudos durante horas. En verano los obligaría a usar hierro. Cajas en el ático donde el calor cocinaba. Desde dentro una niña fue obligada a dormir con un vestido empapado en sangre durante una semana. Después de una paliza, se ordenó a otro que cavar su propia tumba y cuando se derrumbó, por agotamiento la obligaron a permanecer acostada, rompiendo la identidad. A algunos les dieron comida solo para mirar. Valle se lo arrebata y se lo da de comer a los perros. Otros se vieron obligados a luchar entre sí para sobras y el ganador era a menudo castigados más severamente por la avaricia. ¿Por qué? Porque Valle no estaba castigando desobediencia, ella estaba rompiendo la identidad. Los sobrevivientes son raros, como se informó. Sensación de perder el sentido del tiempo. Una afirmó que ya no la recordaba. Nombre propio. Otra dijo que ella empezó a creía que los castigos eran normales. Merecía que de alguna manera siempre hubiera vivido. De esta manera esto es lo moderno. Los psicólogos reconocerían como complejo trauma un patrón de abuso prolongado que fractura la estructura misma del yo. Pero Valle no necesitaba psicología. Grado en el que comprendió intuitivamente cómo desentrañar la psique humana que hizo las niñas. Duda de la realidad, ella les negó la comida entonces. Los castigó por robar, les dijo. Fueron elegidos para servir a una gran dama. Y luego los golpearon por respirar también. Entonces ella exigió obediencia en voz alta. Los castigaron sin importar la técnica, no. A diferencia del gaslighting siglos antes de el término existía y quizás lo más inquietante de todo lo que ella documentó es algo de su. Las notas recuperadas después de su arresto contienen lo que podríamos llamar registros de comportamiento. Observaciones de cuánto tiempo una niña podría dura sin dormir, cuántas latigazos. Antes del colapso, ¿qué tan rápido? Los venenos actuaron sobre la piel, ella no estaba. Ella solo se entregaba al sadismo y estaba estudiando. Y lo estaba haciendo bajo la protección de la nobleza con acceso a víctimas que no tenían voz, ni poder, ni escapar de la brutalidad de Elizabeth P. No estaba solo en los cuerpos que destrozó. Fue en la mente que ella borró a Elizabeth. Valle no actuó en el vacío, lo hizo. No estrangular a las víctimas en la oscuridad por la noche los enterró en secreto. No actuó sola ni necesitó ocultarse. Sus crímenes fueron cometidos a plena vista. Y durante años fueron ignorados. Protegida e incluso facilitada por el mismo sistema que debería haberla detenido. Porque Elizabeth P. no era solo una asesina, ella era una mujer noble y intocable. Hungría de principios del siglo XVII que la convirtió en funcionalmente intocable. El feudal. El sistema que gobernaba su mundo fue construido sobre la herencia jerárquica y el silencio. Muchachas campesinas, especialmente las de las familias rurales empobrecidas, eran considerados poco más que unidades de trabajo. Propiedad si faltaba una había. No hay estructura legal para buscar justicia. Defensor público, no hay red de seguridad social. La voz y el nombre de Bas son de los más antigua y poderosa en Hungría, lanzó un larga sombra. Esta es quizás la más la inquietante verdad que todos conocían. Sacerdotes, sirvientes, vecinos, incluso otros miembros de la nobleza, pero dijeron nada. ¿Por qué? Porque hablar en contra. Valle iba a hablar contra un pilar de la aristocracia, una mujer ligada por la sangre a familias reales de toda Europa del Este. Viuda de un héroe de guerra nacional y la
poseedor de vastas tierras que enriquecieron a muchos. Debajo de su clero local se reportaron rumores. Pero a menudo se detenía antes de llegar a la acusación. Cuando una sirvienta desapareció de sus padres, le dijeron que se había fugado cuando encontraron un cadáver. Descubrí que fue un accidente o algo natural. Causas cuando familias desesperadas rogaron. Se les advirtió que no dieran respuestas. Calumniar a una mujer noble y por eso el silencio. Con el tiempo, la bahía se engrosó y se volvió más audaz. No porque su locura se intensificó, sino porque no vio consecuencias. Según se informa, incluso comenzaron a reclutar a las hijas de la nobleza menor. Nobleza que aspiraba a puestos en la corte. O el avance social que estas chicas tenían. No eran campesinos, tenían nombres, linaje, propiedad, pero incluso entonces, cuando comenzaron. Para desaparecer la respuesta fue cautelosa. Susurros, cartas, reuniones a puerta cerrada. Puertas, ¿por qué? Porque procesar a un valle provocaría un caos político si Elizabeth fue declarada culpable de tal. Actos monstruosos no solo mancharían. Su legado implicaría a todo el mundo. Estructura que le permitió gobernar. Sin control, la nobleza temía lo que pudiera suceder. Desentrañar su propia complicidad, su propia. Ojos ciegos, sus propios susurros. Acuerdos incluso cuando el rey Matías II era. Finalmente se le informó que su enfoque era investigar vacilantes, sí, pero en silencio. Con cautela y con el mínimo escándalo, porque falla sistémica. Elizabeth Valle no era solo una actriz de serie. La asesina fue un fracaso sistemático. Carne y hacerla responsable sería. Es necesario admitir que durante décadas la sangre de cientos no se derramó en secreto, pero en silencio bajo estandartes de nobleza. Envueltos en túnicas y enterrados debajo títulos durante más de una década. Elizabeth Valle gobernaba su castillo como un tirano privado. Docenas, posiblemente cientos de niñas. Entró por sus puertas y nunca salió. Los sirvientes enterraron los cuerpos en los muertos. La noche cubrió manchas de sangre fresca. Los juncos quemaron la ropa antes del amanecer y la nobleza miró hacia otro lado hasta que ella hizo un error fatal. Ella empezó a matar. Clase equivocada de personas. Alrededor de 609 Elizabeth cambió su reclutamiento. Tal vez había agotado el suministro de muchachas campesinas en él. Pueblos de los alrededores, o tal vez ella simplemente se volvió más arrogante, más seguro de su invencibilidad. De cualquier manera, ella comenzó a aceptar mujeres jóvenes de familias nobles. Familias en su corte, prometiendo educación, refinamiento, matrimonio, preparación, pero lo que encontraron esas chicas no era bordado ni etiqueta, era púas de hierro, inanición, desmembramiento y finalmente la muerte. Al principio las desapariciones fueron explicadas simplemente como antes, pero las hijas de la nobleza llevaban conexiones, primos, tíos, clero, tierra. Y esas familias empezaron a preguntar. Preguntas más fuertes, preguntas. Eso no se pudo silenciar con educación. Cartas o garantías vagas. Eventualmente, la noticia llegó al rey Matías II de Hungría. Y aunque era un primo de Valle, incluso la sangre real no podía ignorar la responsabilidad política en la que se había convertido. Especialmente ahora que estaba en deuda con la corona que Isabel había prestado al rey. Enormes sumas de dinero durante la guerra y él ahora le debía más que a cualquier monarca. Quería deberle a una viuda con una deuda creciente. Recuento de cadáveres, y por eso se tomó la decisión. No por justicia, por contención. Entrar. Contención. Georgietso el Palatino de Hungría, el segundo al mando del rey y un hombre conocido. Por su precisión no se le encomendó
Investigando pero con la gestión de Valle. Con la recopilación de pruebas discretamente. Conseguir una confesión si es posible y, sobre todo, evitando cualquier mancha en la nobleza. En diciembre de 1610 lanzó el Tso. Una incursión silenciosa, no estuvo en silencio por mucho tiempo. Lo que encontró sorprendió incluso a los hombres más empedernidos. Múltiples cadáveres en diversos estados de descomposición, una niña aún con vida, sangrando por docenas de heridas, otra en la esquina de una cámara, según se informa, tratando de cocer su propia carne. Juntos, cadenas, hierros para marcar, un diario que enumeraba más de 650 nombres según la única reacción de un sirviente vea ante ser atrapado era pedir con calma que sus atacantes no pisaron sus tapices. Y sin embargo, a pesar de esta montaña de evidencia de que Elizabeth Benn nunca fue formalmente arrestado, nunca encadenado, nunca marché por las calles, nunca lo intenté. En audiencia pública, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? Significaría poner a una condesa a juicio. Significaría dejar que los campesinos testifiquen. Contra la nobleza significaría levantar el telón sobre la podredumbre feudal. En lugar de eso, orquestó un desaire político. De la mano organizó una investigación de espectáculo. Arrestó a sus sirvientes como chivos expiatorios y preparó una narrativa que sería a la vez apaciguar al público y proteger a la cómplices de la aristocracia, plebeyos. Fueron torturados, ejecutados, desmembrados. Valle. Ella misma fue encerrada silenciosamente en su propio castillo, su sentencia de por vida. Confinamiento en una habitación individual sellada por piedra con solo una pequeña abertura a través. ¿Qué comida fue pasada? No justicia, no misericordia, solo contención. Una mujer que tenía cientos borrados, ahora ella misma fue borrada. Amurallado, retirado de la vista su nombre. Prohibido en el tribunal, era una sentencia no diseñado para castigar a los culpables, pero para preservar el sistema que Elizabeth B. tenía. Se vuelven demasiado peligrosos para ignorarlos y demasiado conectado a condenar públicamente.